Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión donde vamos a hacer seguimiento a los contenidos del módulo de conmoción. La idea de este espacio es poder compartir sus impresiones, lo que han aprendido, qué se llevan hasta el momento y cómo lo aplican. Y también tener oportunidad para intercambiar, para aclarar dudas, para conversar un poco acerca de lo que es el workshop de entrega final del módulo y poder tener claridad para cumplir con estas actividades al cierre del módulo proyectado para este fin de semana que viene. Entonces, bueno, pueden tomar la palabra y comenzar a comentar sus experiencias en función a lo que ha ocurrido con las actividades propuestas para este módulo durante esta semana. Adelante, Ana Paula, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. De verdad que ha sido bien interesante toda esta actividad y me ha encantado, de verdad que me la he disfrutado bastante. Y me han puesto a correr también, sobre todo con los videos, pero es bien interesante. Hola, profesora, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Tienes alguna pregunta, duda sobre el desarrollo de todo el contenido que hemos ido trabajando? Bueno, sí, a pesar de que ya conocido un poquito, por ejemplo, lo que son los aspectos lingüísticos, tuve que porque me costó un vista y dije, no, estas son y como que indagar bastante para poder hacer las distinciones entre uno y otro. Le pregunto, declaración o los juicios se pueden escribir en declaración. Es como que hago un corte en el tiempo de algo, entonces algo que no era, ahora es. Por lo tanto, una declaración nunca puede ser un juicio, ni viceversa. Entonces, el ejemplo más típico es los declaro marido y mujer. Quiere decir que de ahora en adelante el mundo cambia para esas personas. ¿Por qué? Porque hay una declaración presente. Yo digo, por ejemplo, yo de ahora en adelante voy a estudiar en la universidad. Eso es una declaración que yo estoy haciendo. Entonces, el juicio no vale. El juicio puede ser que yo me sienta mal, que yo me sienta vieja para estudiar, que yo me sienta que no puedo, que no tengo los recursos, que esos son juicios que yo me voy dando. Y algunos pueden ser afirmaciones. Por ejemplo, vivo muy lejos de la universidad. Entonces, esa es una afirmación. Pero tengo la posibilidad de estudiar online. Esa es otra afirmación que me va a trabajar sobre la afirmación anterior, pero yo lo quiero presencial y así voy. Entonces, porque a mí no me gusta lo online porque necesito el contacto con el campus universitario, eso es un juicio. Entonces, el juicio nunca va a ser una afirmación, el juicio siempre va a ser un juicio, una opinión personal peyorativa y que involucra una opinión concreta sobre algo que de paso puede variar de persona a persona. El caso de las afirmaciones no varía, porque las afirmaciones son lo que yo veo. Por ejemplo, estoy frente a una montaña. Eso, entonces, eso no tiene discusión. Esa es la diferencia con la afirmación. Frente a una montaña, la montaña está allí, ¿no? No tengo una alucinación. Pero el mundo también, porque por ejemplo, pero no tengo dinero. Bueno, pero puedo conseguir un préstamo. Eso es incluso de irlo a pedir. Entonces, no lo voy a pedir porque no me lo van a dar. Entonces, obviamente, no me lo dan por sencillamente un juicio. Entonces, en ese sentido, todo me cambia el mundo. Todos los actos lingüísticos pueden cambiar el mundo. Una promesa, por ejemplo, tú le dices al niño, haces la tarea y luego, una vez que hagas la tarea, tendrás la posibilidad de ver la televisión. Entonces, esa es una promesa, es una oferta y cuando yo hago
la tarea como niño, entonces se convierte en una promesa y se cumple. Cuando la promesa no se cumple, fíjate que el mundo le cambia al otro porque el otro ya no cree en ti. O sea, la próxima vez que tú le pidas algo, esa persona no te lo va a dar porque lo que tú le ofreces no se lo das. Y en ese sentido tenemos que aprender a generar credibilidad. Y la credibilidad se genera en que haya coherencia entre lo que digo, lo que hago y también entre lo que pienso. Pero sobre todo entre lo que digo y lo que hago. Si yo te ofrezco algo y tú a cambio de algo, tú me lo tienes que cumplir. Es como cuando ahorita estaba muy vigente el tema de, por ejemplo, la confianza. Tú le compras algo a alguien y le dices, te lo voy a depositar. Y tú le mandas la foto de la pantalla y todo eso, y la otra persona cree en que tú lo estás haciendo. Y sobre esa base se están haciendo ahorita muchísimas transacciones. Y esas transacciones están basadas en esos actos lingüísticos. Promesas, ofertas, afirmaciones, declaraciones y juicios. No sé si está respondido. Sí, Dime. sí, muy bien. Y también quería preguntar, la diferencia entre promesas, ¿hay alguna diferencia entre promesas y ofertas? O sea, entiendo que promesa es algo que yo, valga la redundancia, yo prometo hacer tal cosa, yo prometo ir a su casa, pero puede ser una oferta cuando las dos hacemos un acuerdo. Yo puedo ir a su casa y usted me responde, mira, sí o no, o sea, eso podría ser una diferencia. La diferencia es que la oferta genera una capacidad de recibir algo a cambio de algo. Y la promesa también, de cierto modo, pero una es parte de ti y la otra parte de la conducta del otro. No sé si me explico. O sea, me expliqué, ¿verdad? Ajá. O sea, una es mía, yo ofrezco. Yo también prometo, pero yo le prometo a otra persona algo y esa promesa se cumple cuando el otro me da lo que yo le estoy pidiendo. En cambio, la oferta es parte de mí. Ok. Yo creo que recuerdo haber hecho la distinción de promesas y ofertas en el foro, en el taller, y era sobre, la promesa al final del hijo que iba a comprar la casa para solucionar todos sus problemas y que hizo un plan, que estudió y se superó y todo eso. Pero la primera promesa que hizo el papá, que él decía que también tenía un plan para que todos trabajaran en la casa, era más una oferta porque todos se comprometieron. Él estaba hablando con la familia y él dijo, yo tengo un plan y todos aceptaron ser partes de ese plan. Era más una oferta que una promesa. Sí, era más una oferta, exacto, porque la promesa, la oferta no depende tanto de ti, la promesa sí. ¿Qué fue lo que hizo el hijo? Era una promesa porque dependía, ¿qué fue lo que hizo el hijo? Era una promesa porque dependía de él estudiar y hacer todo lo que tuvo que hacer para comprar la casa. Exactamente, exactamente. Chévere, esos temas son bien interesantes y es bien interesante tenerlos presentes porque cuando nosotros nos estamos comunicando con alguien y estamos haciendo permanentemente afirmaciones, las confundimos con juicios porque creemos que lo que nosotros decimos es la verdad. Ahí es donde tenemos que, esa es la parte más importante de este tema. O sea, si yo digo, por ejemplo, y fíjate que todo el mundo, uno lo escucha por allí, que dice, a fulano no le gusta que le digan la verdad. Ajá, preguntémonos, ¿cuál verdad? ¿Con relación a qué? Si hay tantos millones de verdades como millones de habitantes ahí en este planeta. Entonces, cuando yo aprendo y aprendo a comunicarme mejor, tanto conmigo mismo como con los demás, yo entonces genero la capacidad de entender que el otro tiene su propio modelo, su propio paradigma. No sé si viste el dibujito, que es muy interesante, que sale como una especie de pared y una persona, y una persona con una cuestión aquí. Entonces, se le pregunta a personas de distintas culturas. Ese dibujito es impresionante, porque dependiendo de la cultura, la persona va a decir, si normalmente uno ve una pared, una ventana y una familia. Fue lo que yo vi.
¿Ah? Fue lo que yo vi. Sí, yo también, pero entonces alguna gente en África que vive en chozas y vive básicamente en la selva, y las mujeres se ponen algo en la cabeza, él dijo también, es una familia, ellos dijeron, es una familia, la mujer va en el medio porque lleva algo en la cabeza y esto que está aquí atrás es un árbol, imagínate, ¿no? Y así somos todos nosotros. Cada quien tiene su forma de ver el mundo y eso justamente son los paradigmas, que son los modelos interpretativos del mundo. Y lo importante no es que yo voy a aprender a interpretar el mundo de todo el mundo, sino que yo voy a aprender que la interpretación de mi mundo es subjetiva. Y como dice Humberto Maturana, nuestro gran maestro, Humberto Maturana dice, hay que hablar con el paréntesis abierto, no cerrar el paréntesis, porque nosotros, el otro es tan legítimo como yo. Y cuando entendemos eso, aunque pensemos totalmente diferente, le damos un respeto al otro simplemente por ser otro. Y no importa si piensa totalmente diferente a mí, si su pensamiento es completamente disruptivo con relación a mis verdades establecidas, a mis creencias, porque ese es el otro tema, las creencias van conformando los paradigmas. Y los paradigmas son modelos de interpretar el mundo. Imagínate tú que en la época medieval, la persona, y de Renacimiento también, la persona que pensaba y que decía que la tierra era esférica y que se movía, la quemaban en la hoguera, y quemaron a muchos en la hoguera por haber dicho eso, porque el pensamiento que estaba establecido, digamos el pensamiento oficial, era la tierra plana, aunque ahorita hay unos terraplanistas por ahí, pero ahora sí es verdad que con todos los satélites y toda la cuestión están perdidos, ¿no? Esos terraplanistas no tienen vida ahorita. Pero bueno, si ellos lo perciben así, esa es su manera de percibirlo. ¿No? Y bueno, ese ya es otro tema. Pero la Tierra esférica, esto sí, de sacar un poco la maleza de las cosas y estas creencias tan fuertes y arraigadas como que la Tierra es plana, está inmóvil y en el centro del universo y alrededor de la Tierra se mueven todos los astros. Y el que llega a las orillas de paso se cae y los monstruos, porque no pensabas así, te quemaban en la hoguera. Imagínate tú. Entonces ahora nosotros tenemos que empezar a pensar, oye, eso que yo pienso no es que te lo vas a cuestionar, es que vas a sentir una capacidad de flexibilizarte un poco más y de entender al otro en su pensamiento totalmente distinto a ti y respetarlo, aun cuando tú consideres descabellada su manera de pensar. Ese es el punto y para eso nos ayuda tanto esta comprensión de los actos lingüísticos. Podríamos decir que los juicios es como el gran problema de la humanidad. Porque al final tenemos un problema por los juicios. Exactamente. Y la falta de entender la subjetividad. O sea que los juicios son subjetivos. Yo digo, esta mesa es fea y tú dices, esa mesa es bonita. Entonces, allí nos ponemos a pelear porque tú piensas que la mesa es fea o bonita y yo pienso que es fea. Y por eso nos ponemos a pelear y hay guerra, por eso. Y entonces, el que tiene más autoridad dice, o destruyen las mesas o reproduzcan las mesas. Exactamente. Entonces, muy bien, tú lo has dicho, y en la película Parásitos vemos también el tema de los juicios basados en cuestiones totalmente fisiológicas como el olor. Sí, el olor y la emoción también. Exactamente. El dinero. Exacto. Sí. De hecho, creo que uno de los juicios de la familia, y creo que también lo identifica así como un juicio, es que ellos creyeron que si todos trabajaban juntos en la misma casa, iban a tener mejores ingresos o iban a salir de abajo. Y el plan del Señor, que era una oferta, estuvo basado en lo que era primero, que era un juicio.
no es una realidad palpable a diferencia del hijo, que sí hizo una promesa en base a un plan, sin juicio. O sea, lo que hizo fue un plan de lo que él podía hacer con lo que creía, con lo que tenía a la mano. Y yo creo que hay la diferencia entre lo que hizo el hijo y lo que hizo al principio de la familia. Exactamente, tienes toda la razón. Muy bien, muy buen análisis. Gracias. Mire, no, de verdad que me encanta lo de los actos lingüísticos, porque sí, eso o le abre a uno posibilidades o le trae muchos problemas. Y la falta de conciencia o el no saber, que digamos que tiene un nombre y una denominación, hace que uno pues cometa errores, pero es parte del aprendizaje. Otra cosa que me llamó mucho la atención fueron lo que tiene que ver con los neuromitos. Por ejemplo, que siempre han dicho que utilizamos solo el 10% del cerebro, y pues no es así. Y me hizo recordar que una vez le pregunté a mi mamá, pero ¿cuál es el 10% del cerebro que usamos? Pensando que eso tenía como algo físico, o sea, es esta parte. Ajá. Entonces mi mamá, claro, pues, hoy le entiendo, no supo qué decir. Bueno, Ana Paula, eso es lo que dice la gente que sabe. Y obviamente se quedó ahí, es entendible la respuesta de mi mamá. Pero eso quiere decir que muchas veces a uno nos repiten las cosas, y no las creemos, y no somos capaces, por estudio o por lo que sea, de, digamos, que buscar una verdad más allá. Y eso fue bien interesante con los neuromitos. ¿Y tú sabes por qué lo del 10%? Lo del 10% ocurre que William James, que es uno de los psicólogos más importantes de todos los tiempos, a principios del siglo pasado dijo que nosotros usamos el 10% del cerebro. Y claro, estamos hablando de 1912, más o menos, en donde ya existía Einstein y estaba con su teoría de la relatividad, etcétera, pero todavía no había, ni siquiera, porque en 1928 fue que se inventó el electroencefalógrafo, que fue lo único que había para medir algo del cerebro hasta hace muy poco, hasta hace unos 60 años, cuando empezó a desarrollarse la tecnología del cerebro. Entonces, obviamente, él decía eso porque William James, porque nosotros realmente tenemos, y eso sí se supo desde mucho antes, 100.000 millones de neuronas, capaces de establecer 10.000 conexiones cada 5 milisegundos. Entonces, si eso es así, ¿por qué todo el mundo no es genio? Entonces, bueno, tal vez él sacó la conclusión de que, bueno, porque no usamos el cerebro. Pero resulta que, Ana Paula, ahorita, con toda la tecnología que hay para escanear el cerebro, la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética, las imágenes 4D, todo lo que hay para explorar el cerebro, se ha visto que nosotros usamos todo el cerebro, todo el tiempo. Y que hay actividades que requieren mayor compromiso del cerebro. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque todo el mundo no es genio. Ahí es donde está el meollo del asunto. Todo el mundo no es genio porque la gente está bloqueada emocionalmente. Y una de las cosas que lo bloquea son los juicios y las creencias. O sea, a ti te dijeron, las mujeres no saben manejar, por ejemplo, no se saben estacionar. Entonces, ¿qué haces? Tú eres mujer y entonces al principio a todo el mundo, mujer u hombre, les cuesta estacionarse. Pero como a mí me dijeron que las mujeres no se saben estacionar, yo ni siquiera lo intento. Y cuando lo intento me sale un desastre. Entonces, por supuesto que no voy a aprender nunca a usar la bendita formulita para retroceder, que es una tontería. Entonces, a mí me pasa, yo cuando me estaciono, yo tengo un carro pequeño, me estaciono en cualquier huequito, los hombres que están en la calle mirando me dicen, no puede ser. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen el prejuicio. Yo lo tenía también, pero aprendí que bueno, que no era un prejuicio. Entonces, obviamente, si yo me limito, no voy a aprender nunca. Y eso es lo que pasa con ese montón de neuronas que tenemos, que las usamos mal o nos bloqueamos. Por ejemplo, lo que tú hablabas de la parte emocional, cuando nosotros nos bloqueamos emocionalmente, se bloquea prácticamente todo, porque acuérdate que el sistema límbico, que es donde está el cerebro emocional, tiene que ver con los lóbulos prefrontales, que es donde está todas las funciones, las llamadas funciones ejecutivas de voluntad, de toma de decisiones, solución de problemas, rapidez, velocidad mental, memoria de trabajo, etc. Entonces, si yo tengo bloqueadas las emociones, una persona, bueno, sin ir más lejos, una persona despechada no entiende nada, no se concentra en nada, porque lo único que está pensando es en lo que le pasó.
Entonces yo tengo para volver a concentrarme, resolver lo que me pasó, manejarlo, trabajarlo y entonces volver otra vez. Pero la otra cosa más importante que hay que hacer con el cerebro es aprender a utilizarlo bien. Cuando se hacen los escaneos del cerebro, porque ahorita, antes, en la época de William James, lo que se hacía era estudiar el cerebro, el tejido muerto. Entonces, o sea, se abría un cadáver, se le sacaba el cerebro y se cortaban los pedazos para ver qué partes tenía dañadas, etcétera, etcétera. Ahorita no, ahorita tú te pones unos electrodos, nosotros en la universidad tenemos unos electrodos, se conectan a una computadora, te hacen una pregunta y en la computadora sale cuáles son las zonas que se activan de tu cerebro para responder esa pregunta. Eso es maravilloso, eso es, y es una tecnología que está a la orden del día y que cada vez evoluciona a pasos agigantados. Entonces, por ejemplo, nosotros en la universidad tenemos la máquina y cuando nos dieron el curso para manejar la máquina, te ponían el electrodo y te hacían una pregunta cualquiera. Por ejemplo, imagínate una rosa roja. ¿Y qué se activaba cuando te decían imagínate una rosa roja? Toda la zona occipital. ¿Qué hay en la zona occipital? Está el nervio óptico. Fíjate, te decían imagínate una rosa. Ni siquiera te mostraban la rosa. Cuando te mostraban la rosa, se activaba la misma parte. Eso, una de las cosas que quiere decir es que las cosas que yo me imagino, las cosas que yo creo, las cosas que yo pienso, hacen una huella física en el cerebro. Y eso es muy importante de saber porque lo que dice la gente por ahí, cuidado con lo que piensa porque se puede volver realidad, es por eso, porque el cerebro, la realidad del cerebro es el pensamiento. Entonces, allí es donde yo tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy pensando y saber sacarme los pensamientos que yo no quiero tener, porque vienen algunos pensamientos así como catastróficos. Entonces, yo tengo que tener como una especie de escudo para repeler esos pensamientos, ¿no? Y decirme, ¿y qué pasaría si las cosas fueran diferentes? ¿Y qué pasaría si yo fuera capaz de resolver esto? ¿Y qué pasaría si? Entonces, ahí pongo mis 100.000 millones de neuronas capaces de establecer 10.000 conexiones cada 5 milisegundos, las pongo en acción y realmente despliego todo mi potencial. Y soy capaz de hacer muchísimas cosas, entender las cosas mucho más rápido, ser mejor estudiante, ser mejor profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema, bueno, me alborotaste la lengua con este tema. Este es un tema realmente... Este es un tema realmente apasionante y que bueno, está a la orden del día y que gracias a Dios ya ese mito de que usamos solamente el 10% está caído y ya no tenemos que preocuparnos por eso. Claro, usted hablaba de las personas despechadas, que es más o menos lo que pasa con las personas deprimidas, que sufren de depresión, es algo bioquímico. A veces el problema con la depresión no es la depresión en tal, sino que no se está consciente de ello. Entonces llegan los pensamientos negativos, llega todo este caos y la persona no se da cuenta. Y yo creo que más las creencias limitantes lo que afecta el desenvolvimiento de esa persona en el entorno, más el entorno que tiene que vivir o ver cómo esa persona se deprime, que la enfermedad como tal. Porque uno le da gripe y uno va a trabajar con gripe y todo. Si se llama un tercagripo, guapo o algo. Pero en el caso de las personas deprimidas, es posible que con la tenga futuro no se pueda, sí como que estar más alerta de esos síntomas y no caer a fondo. Mira, de hecho, en este momento, el tratamiento para la bipolaridad es muy bueno este tema porque está avanzado. También, no sé si te fijaste, parte de los neurotransmisores. Cuando nosotros estamos bien, tenemos un equilibrio en los neurotransmisores, por la capacidad de ser felices, de concentrarnos, de tener energía para hacer algún trabajo, las endorfinas que nos dan felicidad, que nos dan tranquilidad. Todos esos, y bueno, y eso te estoy nombrando 3 nada más. Todos esos otros que tenemos, la adrenalina, por ejemplo, es un neurotransmisor que te defiende de los peligros, pero que si una persona, o sea,
el miedo. Por ejemplo, una persona cardíaca, un señor de 70 años, cardíaco que vive solo, oye un ruido enorme en la cocina a las 2 de la mañana. Un ruido enorme. Y se despierta. Y entonces dice, entró un ladrón. Ay, Dios mío, agarró un cuchillo, ahí viene. Y entonces, acuérdate que el señor es cardíaco. ¿Qué hace el sistema de alarma de tu cuerpo? Empieza a producir adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? Acelera los latidos del corazón. ¿Y qué hace en una persona cardíaca? Obviamente, a ese señor hasta un infarto le puede dar. Y cuando llega a la cocina, resulta que fue un perro que tiró una olla en el piso, por ejemplo. Pero fíjate, todo lo que él se hizo en su mente hizo que se generara todo esto. Un pensamiento, un mero pensamiento puede producir una excitación. De hecho, por eso son posibles los amores virtuales. O sea, cuando uno se enamora de alguien que está afuera y lo ve nada más que en la pantalla, uno siente lo mismo que si lo estuviera tocando. ¿Por qué? Porque es el cerebro el que es capaz de generar todas ese caldo que tiene allí de neurotransmisores y de conexiones que lo hacen sentir. Y cuando la primera vez, yo tengo una amiga que se enamoró de una persona de Nueva Zelanda, y cuando lo conoció en persona y le agarró la mano, sintió lo mismo. Ella dice, sentía lo mismo que cuando yo hablaba con él por la pantalla. Y era una cosa así, bueno, lo que siente uno cuando está enamorado, ¿no? Es increíble, claro. Y eso es lo que hace el cerebro, y esa es la maravilla. Entonces, una depresión que está empezando, lo que te decía, hace un tiempito para acá, cuando se descubrieron algunos fármacos que son capaces de detener el proceso de bipolaridad, tanto la parte maníaca, que es la parte, tú sabes, excitativa, como la parte deprimida, que es el más famoso, digamos, es la depresión, pero la otra parte también sucede, ¿no? Esa gente que empieza, tú sabes, y tiene proyectos y no sé qué, y compra y esto, esa persona demasiado eufórica también tiene el mismo trastorno, que va de polo a polo, y por eso se llama bipolaridad. Entonces, lo que está ahorita comprobado es que con el tratamiento psicofarmacológico más una psicoterapia, el paciente aprende eso que tú dijiste, que es muy importante, a identificar cuando está un poquitico más triste de lo normal. Y entonces allí el médico le dice, bueno, tienes que eliminar un poco el estrés, en vez de ir una vez sola al psicólogo, anda 2 veces, y ahora yo te voy a ajustar el medicamento. Y entonces esa persona puede tener una calidad de vida perfecta. Mira, con la bipolaridad se ha logrado que si la gente definitivamente sigue el tratamiento y lleva las indicaciones que le da su médico, su terapeuta, y el medio en donde está desenvolviéndose, esa persona puede tener una calidad de vida perfecta como cualquier persona. Eso es uno de los logros más hermosos que ha tenido la medicina y la psicología últimamente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo por lo menos he sufrido depresión como por 15 años. Lo que más me ha ayudado es la terapia y estar consciente. La medicina, yo la quise dejar porque no sé, eso me drogaba muchísimo, me dolía la cabeza, estaba mareada, no me provocaba nada, y decidí que no iba a tomar medicamento. ¿Qué cosa es lo que haces? Yo tomo serotonina, que 5-HTP. Ok. Eso no lo he tomado, pero bueno. Este 5-HTP es lo mismo. Bueno, pero a veces viene con triptófano y otras veces no sé por qué. Pero lo que sí me ayuda es estar más consciente, identificar cuándo me siento mal. Pero le hacía la pregunta porque es bien interesante saber qué mecanismo o qué herramienta o qué tecnología se puede desarrollar para saber o identificar cuándo se está deprimido, antes de que pase. Porque uno se da cuenta que está deprimido cuando ya está en el fondo. Bueno, no, la tecnología no, lo que hay que hacer es aprender a identificar las primeras señales en ti.
las primeras señales. La persona dice, oye, suponte que tú tengas, te puedes buscar un test que tenga, suponte, 20 síntomas. Entonces es normal que uno tenga 3 o 4. Que un día tiene un bajón, que el otro día se puso a llorar, que el otro día, bueno, le dijeron algo y se sintió mucho, X. Pero que yo tenga tan acentuados 5 de ellos, ya yo tengo que empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Y qué son cartas en el asunto? Terapia y acciones como acciones corporales como yoga, como tai chi, como algunas actividades que son muy interesantes porque te generan estados de armonía en el organismo, sobre todo en el cerebro, y acuérdate que los neurotransmisores funcionan en el cerebro, y normalmente cuando tenemos algún trastorno de este tipo, tenemos siempre un trastorno de neurotransmisores. Entonces, al hacer este equilibrio, un equilibrio cardiovascular, un equilibrio en general del organismo, digamos la eliminación de factores estresantes o la disminución, porque nunca podemos eliminar los factores estresantes, ¿no? Claro. Porque si no el organismo pues colapsa y es lo que tú dices, solamente cuando ya caí es que me di cuenta. No, puedes empezar, y es más, yo le recomendaría a las personas que hicieran una lista de 20 cosas que yo siento cuando estoy deprimido, 20 cosas. Entonces, cuando tengas ya más de 5, para y pide ayuda. Eso es lo que yo recomendaría, aunque hay algunos test por ahí que te pueden medir las características de la depresión, porque es un síndrome bastante pues común, desgraciadamente. Sí, y que la mayoría no se da cuenta. No. Sí, increíble. No, y te dice que no me provoca nada. ¿Ah? Sí, Dime. eso. No, que eso, pues que la persona, o uno lo ve, y de hecho a mí me lo dijeron la primera vez y yo no estoy deprimida. Normal, pues, o sea, uno tiene problemas, normal. Y es que cuesta creerlo. Es gradual. Además, el juicio que tenemos de que si vas a terapia o vas al psicólogo, tomas pastillas porque estás loco y no tienes remedio. Es un juicio que quizás nos hace más daño que cualquier otra cosa. Sí. Lo otro que le quería preguntar era con respecto al foro, la tarea Ajá, ¿cuál de las tareas? La de escribir las palabras con la mano derecha e izquierda. Ah, obviamente con la cerebro. derecha, sí, la de los hemisferios. Funcionó muy bien, porque soy diestra, con la izquierda no tanto, pero no entendí el propósito de la tarea como tal. Estimular los 2 hemisferios cerebrales, la conexión de los 2 hemisferios. Cuando tú escribes con la izquierda, trabajas el hemisferio derecho, y cuando escribes con la derecha, trabajas el hemisferio izquierdo. Entonces, si escribes con una y otra, estás estimulando la conexión entre los 2 hemisferios cerebrales. De hecho, una de las participantes, Tamara, me pidió más ejercicios de ese tipo, porque a ella le interesan. Yo escribí un libro que se llama Cerebro Manual de Uso, en donde hay un montón de ejercicios. Pero yo les voy a mandar, es como una lista de actividades para hacer parecidas a esa. Porque al conectar los 2 hemisferios de forma más fluida, a través hay unas grandes de fibras nerviosas, se llama cuerpo calloso, que pasa información de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, al conectarse, entonces ese potencial, esas 100.000 millones de neuronas trabajan mucho mejor. Ese es el objetivo. Es posible que si a los niños de temprano lo dejan escribir con cualquier mano, ellos aprendan a escribir con las 2. Obviamente sí, hay una tendencia, digamos, innata a alguna de las manos, pero escribir es un entrenamiento. Y si te sirve de algo, yo tengo una amiga de 64 años que se cayó, se subió en el techo a buscar no sé qué cosa, que se cayó un mango, no sé qué, y se cayó a los 64 años, ella es abogado, y necesitó, bueno, se rompió el brazo derecho, y bueno, el brazo, rehabilitación, total que estuvo como 9 meses sin habilitar su brazo. Entonces ella me dice, pero ¿cómo hago? Yo soy abogado, yo tengo que firmar. Le dije, bueno, practica. Y empezó a practicar la firma. ¿Sabes en cuánto tiempo
logró firmar con la izquierda, 64 años, logró firmar con la izquierda igual que con la derecha en 20 días. Wow. ¿Y en cuánto tiempo aprendimos nosotros a escribir? Como en 5 años. Sí, total. Ah, fíjese. Voy a hacer la Mira, práctica. esa es una discusión que yo tengo con mis colegas psicólogos y con los educadores también. Los educadores son bastante también fuertes, que dicen, no, hay gente que es zurda y sí, claro que la hay, pero todos somos ambidextros si nos entrenamos, definitivamente. Y no importa la edad. Bueno, mi amiga de 64 años, ella no pensaba que eso era posible y ella se puso todas las tardes, en la mañana, 3 veces al día. Yo le dije, lo haces 3 veces al día, hace como una plana tu firma. Y ahora es ambidextra y tiene como 68. Wow. Sí, ¿sabes qué? Señor. Creo que a nivel de educación se debe transformar la manera de cómo se dictan las clases, porque son un poco dictatoriales. Es esto y punto. Pero a los niños no se les enseña a discernir. Y yo me acuerdo que en la escuela tenía ese problema, porque a mí no me gusta escribir y normalmente no presto atención a nada. O sea, yo iba a clase y yo prestaba un poquito de atención y al final tenía que terminar copiando del cuaderno de mi vecinita que estudiaba conmigo, o ir a la biblioteca y tenía que leer. Y así era que yo me preparaba para los exámenes del libro, no desde lo que yo escribía o lo que la maestra había dicho, no, nunca sabía nada. Y por supuesto, a veces cambiaba, y no era que estaban mal, sino que cambiaba un poquito el concepto. Y recuerdo que una vez llamaron a mi mamá, que bueno, que yo cambiaba los conceptos, las definiciones, y que no era así, o sea, que no estaba prestando atención en clase y toda la cosa. Entonces yo le decía que me aburría la maestra, porque hablaba mucho y no me quejaba nada. Obviamente el regaño no fue normal, y bueno, que tienes que ser disciplinada y toda la cosa. Pero en un examen de naturaleza, lo recuerdo, que preguntan qué es el medio ambiente, y la respuesta es todo lo que nos rodea. Yo no puse eso, sino que creé una historia, que era el sol, la luna, y eché todo un cuento de todo el examen, y se me fue el examen haciendo el cuento. Y otra vez llamaron a mi mamá. Ana Paula, pero si todos tenés que decir era que es todo lo que nos rodea. Y yo decía, mamá, pero es que el medio ambiente no es todo lo que nos rodea, es el sol. Y yo le explicaba otra, no, Ana Paula, es todo lo que nos rodea, es lo que tienes que responder. Y me hicieron repetir el examen. Por eso, hoy adulto, yo digo, bueno, era una tontería. Y de adulto, para mí es más fácil leer. Yo leo y aprendo. Es un... sobre todo los... Pueden estar atendiendo aun cuando aparentemente no estén atendiendo. Entonces, ese síndrome de déficit de atención es muy cuestionable también. A veces el déficit de atención es que la maestra no le atiende al niño. El déficit de atención. No podemos decir que son todos. Yo diría que de todos los que tienen déficit de atención, un 5% tiene verdaderamente déficit de atención. El resto tiene déficit de atención por eso, porque se aburre, porque los contenidos son dados de manera fastidiosa, porque te piden solamente repetir. Lo que pasó en tu caso es que tú eres una persona creativa, y entonces al ser una persona creativa que te gusta generar contenidos nuevos a partir de preguntas interesantes, eso no se puede, tienes que responder tal cual como dice en el libro. Entonces allí es donde algunos niños, algunos jóvenes tienen mayores problemas, porque, bueno, no son capaces de responder a las expectativas tal cual, pero van más allá. Y eso, bueno, gracias a Dios, en este momento hay una cantidad de nuevas teorías. Tenemos, por ejemplo, el superaprendizaje, que te enseña a trabajar las neuronas, te enseña ese ejercicio de escribir con la izquierda y con la derecha, un ejercicio de superaprendizaje. Te enseña a mover tus neuronas mejor, a ser más efectivo, más eficiente. Y hay otra teoría muy interesante de el doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, que tiene un proyecto muy interesante que ustedes se pueden conectar si están interesados. Se llama Proyecto Cero con Z. Ese proyecto nos habla de las inteligencias múltiples.
y dice que nosotros tenemos 9 tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, la inteligencia naturalista, la inteligencia corporal, la inteligencia musical, etcétera. Entonces, todas esas inteligencias, cada una es distinta. Entonces, puede ser que yo tenga una más desarrollada que otra, pero tengo la capacidad de tenerlas todas. Con esos 100.000 millones de neuronas, si realmente me pongo con estrategias y con estrategias de cómo estoy empezando a deprimir. Y entonces cuando yo sé que me estoy empezando a deprimir, voy y busco ayuda. Y no busco ayuda cuando ya caí completamente. Es como la gripe también. A ti te da un resfriado común, pero tú no le haces caso. Entonces te tomas una pastilla y te vas al trabajo y esto y lo otro y no respetas el cuerpo y sales y te mojas y tomas hielo y no sé qué. Bueno, el cuerpo, ¿qué hace? Llega un momento en que te tumba y te da un fiebrón que te tienes que quedar en la cama. ¿Por qué? Porque él te estaba dando las señales. ¿Cuáles eran las señales? Mira, tu sistema inmunológico está sufriendo un poco. Tal vez te haga falta descansar. Entonces, ¿qué hago si empiezo a estornudar? Me acuesto un rato en la tarde, me quedo tranquilita, me pongo a leer un libro, no empiezo a salir ni nada, y probablemente al día siguiente el sistema se reponga y yo esté bien. Pero si no le hago caso y ando como un loco por ahí dando brincos y haciendo cosas, entonces es probable que él llegue y me colapse. Y eso pasa también con la parte educativa y con la parte académica. Entonces, cuando yo aprendo a atender las señales de mi cuerpo, aprendo a comunicarme conmigo mismo, y eso es justamente el origen de una comunicación efectiva, el saber comunicarte contigo. José Luis, no hay nadie más, está solo Ana Paula. Sí, solamente se conectó ella y bueno, como ya hemos utilizado algo de tiempo, quería tener la oportunidad de conversar un poco acerca de un cambio que hicimos en la configuración de la entrega del workshop de este módulo. Voy a compartir ahorita la pantalla para mencionar cuál fue el cambio y hacer el comentario en relación a lo que es el enlace para la entrega. Originalmente, cuando la persona llega al final de las unidades de este módulo, tiene este segundo campamento que se llama Mi Storytelling, y en el mismo están las indicaciones para poder realizar la actividad. Recientemente hicimos una modificación que se originó para las personas que no tuvieron oportunidad de entregar la actividad tanto en el primer workshop como en este segundo workshop. El cambio obedece a un tema de configuración dentro de la plataforma que estaba impidiendo subir algunos archivos de video porque son pesados y bueno, también la cantidad de estos archivos estaba generando fuertes recursos de lo que es la plataforma. Entonces, haciendo clic en este segundo enlace, pueden ver cómo solucionar ese problema. En caso tal de que no lo hayan entregado, la recomendación es ir directamente al segundo link y presionar para ver las indicaciones donde ya está corregido la situación que estaba generando el inconveniente para subir el archivo. En este caso, les voy a mostrar lo que son las instrucciones, donde está descrito en qué consiste este reto creativo. Básicamente, hay que construir un cuento o un relato narrativo, el cual se puede entregar en formato escrito, o aquellas personas que lo deseen lo pueden utilizar en formato audio, es decir, lo pueden grabar directamente. Ahora, ¿de qué va a tratar ese cuento? Es una descripción, a manera de una historia, de cómo cada uno de nosotros tenemos planificado alcanzar el desarrollo del pensamiento exponencial. Entonces, imaginemos que estamos creando un guión para un podcast o audio, y si tenemos la posibilidad, lo convertimos en una grabación como tal. Ahora bien,
¿qué es esto del pensamiento exponencial? Al final hemos creado unos links donde tenemos unas recomendaciones para consultar acerca de lo que es la creación de un storytelling, y en el caso del pensamiento exponencial es aquel que me permite ampliar mi capacidad de impacto. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una idea que va dirigida a un grupo pequeño de personas, ¿cómo haría para convertir los beneficiarios de esa idea no en un grupo pequeño, sino en el doble de personas o el triple o quizás 10 veces más? Es ese pensamiento divergente que me va a permitir salirme de la zona de confort, salirme de lo esperado, de lo que se llama normal, y alcanzar un pensamiento que sea fuera de la caja. Es decir, que yo pueda transmitir el impacto o la influencia de mi idea o de mi propuesta a un grupo de personas que se contabilice en cientos o en miles o incluso en millones. Si nos referimos, por ejemplo, al tema de el área de influencia, si yo hago una propuesta que alcance al sector donde yo vivo, a mi urbanización, el pensamiento exponencial es el que me invita, por ejemplo, a que esa misma acción no se limite a mi urbanización, sino que tenga un alcance completo de la ciudad o del país, o incluso que sea una idea que pueda alcanzar un nivel fuera de las propias fronteras nacionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder construir este relato narrativo? Vamos entonces a utilizar todos los recursos comunicacionales vistos en el módulo, donde, por supuesto, partimos de la definición de la comunicación, los actos lingüísticos, la neurociencia, la PNL, y vamos a hacer una historia interesante que mantenga la atención y que plantee una experiencia que sea de fácil recuerdo en el público que la va a escuchar. Para ello podemos plantear una idea que sea una innovación o a la realización de una o varias acciones, e incluso plantear un desafío que genere un alto interés en esa audiencia. En cuanto a las instrucciones, bueno, tienen aquí detalladas paso a paso qué es lo que hay que hacer para crear, en principio, el guión o la estructura del discurso. Posteriormente se redacta el storytelling utilizando los recursos para generar ese engagement, ese enganche con las personas. Estos son las emociones, convicciones, ideales, anécdotas y empatía. Si vas a presentar el discurso en forma escrita, se puede utilizar un procesador cualquiera como el tipo Word o uno equivalente. Para aquellos que quieran grabarlo en audio, pueden utilizar la aplicación Anchor, que está recomendada allí. Luego sube el reto utilizando la opción agregar tarea, y aquí están las descripciones para agregarlo en formato texto a través de la sección de archivos. Y en caso de que quieras grabarlo en formato audio, está el enlace para la aplicación que estamos recomendando, Anchor FM, y cuáles son los pasos para subir la creación de dicho audio y colgar el enlace para luego poder hacer la revisión. Finalmente, tenemos un enlace donde mostramos un artículo redactado en torno a lo que es el storytelling. Jazmín también hizo el envío a través del foro de un material en relación a este mismo tema. Y finalmente, hay un par de tutoriales que están relacionados con el uso de la herramienta Anchor para lo que es el proceso de registro y cómo grabar un podcast en esa herramienta. Entonces, bueno, esperamos que con estas aclaratorias quede suficientemente explícito cómo se va a realizar el trabajo para la entrega de este workshop. Bueno, finalmente creo que por esta sesión hemos brindado una información de bastante valor que esperamos que sea útil para todos. Agradecido con Ana Paula, que estuvo participando
activamente en esta reunión. Por supuesto también a Jazmín, que Se quedó paralizado. hizo las aclaratorias y explicó un poco las dudas que tenía esta participante. Y bueno, para el resto de los participantes del módulo, los invitamos a que puedan ver la grabación de esta reunión en la misma plataforma a partir del momento que la publiquemos. Entonces, bueno, Jazmín, creo que ha sido muy positiva la sesión y de mi parte, bueno, cierro con esta última intervención y te cedo la palabra para que hagas también el cierre de la reunión. Bueno, yo también me despido pidiéndoles que realicen los trabajos, que todos recibirán un feedback sobre las películas y relacionado y asociado con los actos lingüísticos, además de hacer un pequeño ensayo que ya es a título personal de qué me llevo, cómo lo voy a aplicar, qué me hizo aprender este módulo, etcétera, que es muy importante para tener la retroalimentación personal de cada una de las cosas. Con relación al tema de las neurociencias, bueno, sigan investigando, es realmente un tema apasionante. El tema de la programación neurolingüística también, y todo asociado realmente nos da y nos conforma como seres comunicativos y lingüísticos por excelencia. No solamente cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de las palabras, sino hablamos de la escritura, hablamos de la forma como nos vestimos, de los colores que usamos, de los gestos que podemos tener, de la forma como nos expresamos. Entonces, en ese sentido, por favor, les pido que también aprendamos a observar bastante a las personas, cómo se mueven, cómo se expresan, cómo cuerpo para entonces aprender nosotros a movernos y usar el cuerpo para nuestro propio beneficio. Entonces, tenemos y bueno, les deseo mucho éxito. Volví, me veo sin conexión. Sí, no, quería hacer una pregunta sobre el storytelling. Ok. Profesora, y gracias, José Luis. ¿Cómo no? Ajá, disculpa. ¿Puedes hacer la pregunta, Ana Paula? Parece que se quedó también. Le estaba preguntando sobre el storytelling, cómo hacerlo, pero ella me dice que ya está en video y que cuando lo cuelguen, pues puedo ver cómo hacerlo. Sí, básicamente te recomiendo que entres al segundo enlace que está publicado en esa actividad, ya que el primero tenía las instrucciones para grabar el audio y enviar el archivo adjunto o la presentación del guión en formato texto. En este caso hemos habilitado un segundo link debido a que hubo personas que tuvieron inconveniente en la entrega del primer workshop y en este también, y estamos haciendo un cambio en lo que es las instrucciones de manera tal de que no se suba como archivo adjunto el audio o el texto creado, sino que se genere mediante un texto en la misma plataforma o lo grabes en una plataforma que estamos recomendando que se llama Anchor FM, y allí están unos videos explicativos de cómo registrarte y cómo subir el audio a esa plataforma y luego compartirnos el enlace para evitar sobrecargar demasiado la plataforma de aprendizaje. Básicamente esa era la recomendación que estábamos dando. Se habló un poquito acerca de lo que es las recomendaciones para hacer un storytelling. Jazmín en el foro mandó un archivo descriptivo con respecto a ese tema, y también al final de las instrucciones del workshop está un enlace a un artículo que lo resume brevemente con las indicaciones de cómo construir un buen storytelling. Si te queda alguna duda con relación a lo que es el tema del pensamiento exponencial, que es lo que se solicita en la asignación, está relacionado con esa manera de pensar que salga de lo típico, que salga de lo tradicional. Cómo hacer que, por ejemplo, tu área de influencia se multiplique
por el doble o por el triple o por 10 veces. Si tú, por ejemplo, tienes pensado que tu propuesta va a beneficiar a un grupo de 10 personas, ¿cómo hacer que en vez de 10 sean 20, 30 o 100? Incluso si tú piensas que el ámbito de aplicación es un sector limitado, la empresa donde estás vinculada, una universidad, ¿cómo hacer para que eso se extrapole a otras empresas, a otras universidades, incluso que salga de los límites del territorio nacional y que pueda ser aplicado también a nivel global en cualquier parte del país? Hay un ejemplo muy representativo de eso, que fueron las ideas del doctor Luis Alberto Machado sobre el uso del pensamiento y lo que es la genialidad. Aquí en Venezuela, por ejemplo, muchas personas cuando se hace referencia a esa persona, lo recuerdan porque fue ministro, porque fue candidato electo, pero no conocen suficientemente sus propuestas didácticas que están relacionadas a cómo desarrollar la genialidad, el intelecto, y son aplicadas en alrededor de 30 instituciones universitarias alrededor del mundo. Entonces, ¿qué hizo él? Utilizar el pensamiento exponencial, hacer una creación, una propuesta que no beneficie a un grupo de alumnos en un salón de clases solamente, sino que pueda beneficiar a cualquier estudiante en cualquier parte del mundo, y eso es lo que ocurre con su legado. Entonces, estamos invitando Luis Alberto Machado. Okay. Es conocido Ese como fue mi maestro. ministro de la inteligencia, maestro de ¿Oíste? Jazmín Fue Zambrano. mi maestro y mi amigo hasta el final. Ay, qué interesante, qué interesante. Ya lo voy a buscar. Me parece muy, muy interesante. Otra preguntita. El storytelling es un video, obviamente. De hecho, tenía dudas al principio con el workshop, porque yo entendía que un workshop era un taller. Es un taller que uno dicta. Y que si lo haces online, pues se convierte en un video o un material audiovisual. No sé si el primer workshop que hice estuvo bien, no sé todavía. Pero el storytelling es una historia, no precisamente es algo lineal o cíclico de lo que estoy haciendo. Puede ser una historia. Claro, porque es que tú vas a figurarte de qué manera lo vas a concretar. En este caso, el storytelling no necesariamente tiene que ser grabado en video, puede ser un audio. En este caso, lo que estamos solicitando es que sea formato escrito, como guión, como si estuvieras leyendo un cuento, o si lo quieres grabar, si te atreves a hacerlo, también lo puedes convertir en audio y de esa manera haces la entrega. Entonces, no importa la forma como tú lo redactes, los tiempos, como tú misma dijiste, no es una secuencia lineal cronológica, porque tú puedes empezar por el final y luego hablar de cómo fue el desarrollo y terminas con los inicios. Según tu creatividad, tú vas a utilizar esos elementos para construir la historia que resulte interesante para la gente. De hecho, tú puedes contar como que si ya lo que tú te estás planteando hoy en día ya lo hubieses hecho, porque es eso, es un cuento, es una historia que vas a crear. No necesariamente tiene que ser un recuento documental, histórico, cronológico, secuencial de algo que ya pasó, sino más bien es proyectarse hacia adelante. Y la línea de tiempo la defines tú. Te pregunto eso porque anteriormente yo daba foros sobre política e innovación. Y tenía como un storytelling, un history, sobre cuando llegaba a donde estaba el foro, yo le preguntaba a las personas si quienes querían crear un laboratorio aeroespacial conmigo. Obviamente nadie levantaba la mano porque eso es como ilógico, pues, y normalmente ese público no había por lo menos ingenieros aéreos o aeroespaciales. Y muy pocos inclusive preguntaban, hasta que yo le decía, bueno, pero ¿por qué no nadie se anota si le estoy haciendo algo tan interesante y está tan de moda los viajes espaciales y lo que está haciendo Elon Musk? Y todo el mundo decía, bueno, pero es que no tienes dinero, además no tenemos la tecnología, no tenemos el conocimiento, y daban todas las cosas por las que no se anotaban y porque ven inviable ese laboratorio. Y ahí les contaba yo la historia de los hermanos Wilbur, que ellos crearon el primer aeroplano sin tener Google, sin tener tecnología, sin tener comunicación, sin ni siquiera existir los aeroplanos. O sea, ni siquiera tenías una referencia previa de qué era lo que estaban haciendo. Ellos solo querían volar. Y como con un sueño, eso se puede hacer realidad. Ese tipo de cosas, lo que he estado pensando es recrearlo, pero no sé cómo hacerlo audiovisualmente.
por eso tenía la duda. Eso es un storytelling. Eso, Claro. sí, es bien chévere, porque al final Ana, el propósito es, dígame. tienes dos alternativas. O lo escribes como un relato y lo transcribes y eso ya, ya es la entrega, porque un cuento tú lo puedes leer. Y la otra, el otro formato es que si quieres, en vez de entregar el texto escrito, lo grabas con tu voz y entregas el audio. Me explico, como un capítulo de radio. Entonces, tienes esas dos opciones. Tú escoges con lo que te sientas más cómoda. Si prefieres darle un poco más de carga subjetiva o emocional, puedes utilizar el recurso de la voz, pero no a todo el mundo le parece, digamos, cómodo hacer una grabación y expresarlo porque, sabes, de pronto le falta la costumbre, le atacan los nervios, entonces lo puedes entregar como un texto escrito. Esas son las dos alternativas. Nuestros workshops son retos creativos que le permiten a la persona agarrar una herramienta concreta y poner un conjunto de contenidos para alcanzar un propósito determinado, que en este caso es la entrega de ese texto o de ese audio. Y va a depender del participante el que escoja. Si lo entregas de una u otra forma, no es que vas a tener una mejor evaluación que otra, es simplemente dos maneras de presentar el mismo relato. Ok, y la otra opción que tenía, digamos, asociándolo un poquito en el área que yo me quiero desarrollar, que es ayudar a los emprendedores a conectarse con ese sueño de una manera más real, es que vi un video en internet, de esos videos de fondo, que es de una semilla que empieza a caerle agua y va creciendo, y de repente viene todo un chaparrón. Entonces yo me imaginé que es más o menos lo que uno hace, que uno empieza de repente una carrera, un estudio, una actividad, algo, y le llega un chaparrón de agua con una serie de problemas y no sabe qué hacer, y al final lo que coloco es que mi marca, que es Ana Paula Venezuela, te conecta con tu sueño. ¿Puede ser algo así? Claro, perfectamente, totalmente. Lo Es una importante, metáfora, es muy hermoso así. sí, Sí, exacto. me pareció bello el video. Lo Solo debo importante colocar es el que audio. revises las recomendaciones en los dos materiales que te estamos sugiriendo, el que mandó Jazmín y el que está colocado en la tarea casi al final, de manera que puedas emplear los recursos que sugieren cómo un buen storytelling cumple su función. Ok, ¿Okay? perfecto. Hay Excelente. también, en Buenísimo. relación al tema que tú planteabas del laboratorio espacial, hay un ejemplo tomado de la vida real que puede ser muy útil, que es el método que utilizaron en Israel para plantear el reto de crear una nave que llegara a la Luna. Lo hicieron como una especie de concurso de talentos, con un premio. Y de hecho, el grupo que logró crear la nave cumplió con el objetivo de que la nave llegara a la Luna y desafortunadamente en el trayecto cercano a aterrizar, bueno, en este caso a lunizar, cuando se iba a posar sobre la Luna, tuvo una falla y bueno, perdió el control. Sin embargo, ellos lo celebraron como un éxito. O sea, primera vez que un equipo de israelí llegaba a la Luna con un artefacto. Y desde ese momento, eso ocurrió el año pasado, se plantearon como meta que para el 2020 iban a corregir las fallas y su artefacto iba a lunizar sin ningún inconveniente. Por suerte, ellos tenían equipos de grabación de video y tienen las pruebas de ello. Y por eso es que se dan cuenta que presentó una falla ya llegando a la superficie lunar. Sin embargo, para ellos fue un éxito completo celebrado desde el presidente de Israel para abajo. Wow, Fíjate, esa anécdota, ese cuento relatado así, ya es un storytelling. Exacto, sí, sí, bien interesante. Bueno, el tiempo no nos ha ayudado mucho, por lo tanto, tenemos que lamentablemente cerrar esta sesión. No sé si querían agregar algo más en estos minutos que nos restan, pero ya estamos sobre la hora. No, vale, muchas gracias. Súper interesante y estoy súper emocionada. Yo sigo en mi camino de CIESPRO porque me encanta. Buenísimo. Nos contenta.
Que tengas un feliz día y bueno, éxito con las actividades que tienes por entregar. Gracias. Un abrazo Gracias, virtual. gracias, profesora. Igualmente, hasta luego. Que estén Hasta bien. luego.